LM11, el LM211 y el LM311. Aquí está la estructura del LM311. Tenemos la señal de entrada, la señal de salida y está en el pin 7. Aquí están las características del LM311, se las pongo ahí para que ustedes cuando lo vayan a utilizar lo analicen. Y aquí hay otro comparador que es el LM339. Miren que el 311 viene un solo comparador en un encapsulado y así mismo viene el 311, el 111, el 211 y el 311. El 311, mirando cómo se conecta la señal de salida, cómo puedo sacar la señal de salida. Miren que se habla de la salida en colector de un transistor. Lo que hacemos es amplificar un poquito de corriente con este transistor, o bueno, el encapsulado, y saca la señal en colector del transistor, ¿sí? Aquí están las características. ¿Cuál es la ganancia del amplificador? Son 200 veces 200 voltios por cada milivoltio de entrada. La respuesta, el tiempo de respuesta es 200 nanosegundos, ¿sí? La diferencia de la señal entre BP y BN es de más o menos 30 voltios y así sucesivamente. Y está el encapsulado del 339. El 339 tiene 4 comparadores. Entonces, pueden comprar el 339 y tienen 4 comparadores. Vamos a hacer un ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio entre todos. Ejercicio tipo examen. Entonces, explicar detalladamente el circuito que detecta la variación de temperatura en un ambiente. Chicos, ¿cuánto tiempo tenemos para hacerlo? ¿Quién me sugiere? ¿5 minutos? Chicos, ¿alguien que me sugiera? Esteban, ¿cuánto tiempo? Miguel Esteban, ¿cuánto tiempo dejamos? 10 minutos, profe. ¿10 minutos? 15. No, 15 mucho. Bueno, entonces partamos. Yo digo 5, tú dices 10. Yo digo 7.5. ¿Listo? Vamos. 7.5 minutos, chicos. ¿Listo? Bueno. Espérenme un segundo. Vamos con 7.5 minutos. Son las 9:26 a las 9:32. Bueno. Vamos y preguntamos. Trabajemos entre todos, ¿vale?
Ahí ya. Listo. Vamos a ocultar este. Vamos a ver cuál es este. Ahora. Bueno, básicamente, aquí tenemos, porque la señal de entrada, que varía con el tiempo, la premisa es la no inversor, pero la referencia lo pongo negativa. Miren, estoy polarizando con menos 15 voltios. Entonces, aquí caen 1.63 voltios. Por eso, entonces, lo que yo voy a hacer, cada vez que la señal tengo la lista de los que no están. Angie, ¿cómo vamos? Hola, Angie. Angie. Hola, profe. ¿Cómo vamos, Angie? Lo estoy tratando de hacer. Bueno, listo, vamos. El todo es que intenten, ¿vale? Carlos Felipe, ¿cómo vamos? Danilo, ¿cómo vamos? Dios mío, esto voy a bajar igual esto. ¿Cómo vamos? Darly. Hola, Darly. Hola, profe. Sí, ¿Cómo? lo estoy intentando hacer Bueno, todavía. vamos a ver. Miren que la señal de salida va a ser más B de saturación y tierra. ¿Y quién nos va a prender el LED? Cuando tengamos más B de saturación, que es aproximadamente 12 voltios, por aquí van a haber 12 voltios y por aquí va a haber tierra, por aquí va a haber corriente. Vamos a tener señal de salida cuando tengamos más B de saturación. ¿Listo? ¿Está claro por ahí? Profe, ¿pero 12 voltios o 6 voltios? No. Miren que yo estoy polarizando. El comparador me va a sacar 90% de la fuente de polarización. 12 voltios. Aquí. ¿Sí? Más B de saturación. Aproximadamente 12 voltios. No 6 voltios. 6 voltios están entrando. Pero la polarización, la salida del comparador es 12 voltios o 0. ¿Ya? ¿Claro? ¿Está claro ese pedacito? ¿Sí? Sí, profe. Listo. Miren que a la entrada no inversora, en la entrada no inversora tenemos un divisor de voltaje. ¿Qué voltaje cae aquí? 6 voltios. 6 voltios. ¿Sí? Y en la entrada inversora tenemos la resistencia variable, un reóstato. ¿De acuerdo? Si esa resistencia variable vale 10K, ¿cuánto tendríamos aquí? 6 voltios igual. 6 voltios. ¿Listo? Entonces, cada vez que esta llegue a 6 voltios, pase por 6 voltios para arriba o para abajo, algo va a pasar porque yo tengo como referencia 6 voltios. ¿Listo? Ahora, ¿qué me dice el circuito? Me dice, mire, la resistencia es variable con la temperatura. Si la temperatura
¿Qué dice esta flechita? Baja, ¿cierto? Listo, entonces miren que vamos a comparar la resistencia que hay aquí. Supongamos que partimos de 6 voltios. Sí, de 6 voltios, porque 10 y 10 me da un divisor de 6. Si la temperatura aumenta, ¿qué pasa con la resistencia? Disminuye. Se disminuye. Y si la resistencia se disminuye, ¿qué pasa con el voltaje aquí? Aumenta. B es I por R. Disminuye. Disminuye. El voltaje, la resistencia, el voltaje es proporcional a la resistencia. ¿Sí? B es I por R. Si la resistencia disminuye, el voltaje disminuye. Entonces, si la temperatura aumenta, la resistencia disminuye. Supongamos que la resistencia disminuye por debajo, que esa resistencia disminuye y hace que el voltaje en la resistencia disminuya por debajo de 6 voltios. Cuando la resistencia disminuye y el voltaje disminuye por debajo de 6 voltios, el voltaje en el terminal inversor es menor que el voltaje del terminal no inversor. Como Vp es mayor que Vn, la salida se va a más B de saturación y el bombillo se prende. ¿Sí? ¿Me siguen, chicos? Sí, profe. Miren que cuando el voltaje, la resistencia hace que el voltaje sea menor que 6 voltios en el terminal inversor, como estoy comparando con 6 voltios en el no inversor, 6 voltios es mayor que el voltaje de acá. La salida se va más B de saturación y el LED se prende. Cuando la temperatura disminuye, ¿qué pasa con la resistencia? Aumenta. Aumenta. Si la resistencia aumenta, el voltaje en esta resistencia aumenta. Si el voltaje en la resistencia es superior que 6 voltios, voltaje negativo mayor que el voltaje en el terminal no inversor, perdón, voltaje en el terminal inversor mayor que el no inversor, la señal de salida se va a menos B de saturación. ¿Pero quién es menos B de saturación? Es 0. O sea que aquí hay 0. Aquí hay tierra y aquí hay tierra. No hay corriente. El LED se apaga. Ahora sí. ¿Chicos? Sí, profe. Y ahora sí. Ahora sí. Entonces, mírenlo. Aquí lo tengo. Entonces, miren. Más B de saturación, aproximadamente el 90% de 12 voltios. Y menos B de saturación, 0, porque está polarizado entre 12 y 0. ¿Listo? Voltaje del terminal no inversor, 10K sobre 20K, aproximadamente 6 voltios. Voltaje del terminal inversor, 12 voltios por la resistencia variable sobre 10K más la resistencia variable. ¿Sí? Porque está variando. Entonces, si te aumenta, la resistencia disminuye. Por lo tanto, este voltaje disminuye. Y si el voltaje del terminal inversor es menor que el voltaje del terminal no inversor, lo que es lo mismo, el voltaje del terminal no inversor es mayor que el voltaje del terminal inversor, las salidas son más B de saturación, que es aproximadamente el 90% de 12 voltios, y el LED se enciende. Y cuando la temperatura disminuye, la resistencia aumenta. Si el voltaje del terminal inversor es mayor que el voltaje del terminal no inversor, la salida se va a menos B de saturación, que es 0, y el LED se apaga. ¿Cómo nos fue con este ejercicio?